Amigos oyentes, hermanos queridos, buenos días. El Evangelio del día, hoy 14 de agosto del año 2023. Aquí estamos, Patricia y Miguel, este matrimonio cristiano, dispuestos a leer y comentar este Evangelio. Primero la lectura, Patricia. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 22, del 22 al 27. Mientras estaban reunidos en Galilea, Jesús les dijo: el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres, lo matarán y al tercer día resucitará. Y ellos quedaron muy apenados. Al llegar a Cafarnaún, los cobradores del impuesto del templo se acercaron a Pedro y le preguntaron: ¿el maestro de ustedes no paga el impuesto? Sí lo paga, respondió. Cuando Pedro llegó a la casa, Jesús se adelantó a preguntarle: ¿qué te parece, Simón? ¿De quién perciben los impuestos y las tasas los reyes de la tierra? ¿De sus hijos o de los extraños? Y como Pedro respondió: de los extraños, Jesús le dijo: eso quiere decir que los hijos están exentos. Sin embargo, para no escandalizar a esta gente, ve al lago, echa el anzuelo, toma el primer pez que salga y ábrele la boca. Encontrarás en ella una moneda de plata. Tómala y paga por mí y por ti. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, el Señor anuncia su pasión, su muerte, camino por Galilea, yendo a Cafarnaún, ¿no es cierto? Se entristecen los discípulos, y sí, y es una reacción muy humana. ¿Cómo puede ser que un hombre tan sabio, tan bueno como Jesús, al que conocen de cerca, uno diría, bueno, lo conocen desde el punto de vista más bien humano? Sí, es un hombre que ha sido con ellos maestro, es maestro de todos, por supuesto, los ha encaminado, les da buenos consejos, les enseña la sabiduría, tiene una conducta que está a la vista. Ellos ven y oyen lo que el Señor dice y hace, ven cómo cura enfermos, ven cómo expulsa a los demonios. Ellos ven cómo esa palabra de la sabiduría, esa palabra que conduce a la vida finalmente y a la vida en su plenitud, sale de la boca del Maestro. ¿Cómo puede ser que quieran matarlo? Que haya alguien que quiera matarlo. Bueno, y en realidad hay muchos que quieren matarlo. Y precisamente aquellos que se dicen a sí propios los más sabios, los más conocedores de la ley, inclusive los más cumplidores, esto dicho irónicamente realmente, ¿no?, de la ley de Moisés. Y sin embargo quieren matarlo. Pero el Señor también les dice que Él va a resucitar. Y ahí les está mostrando el poder de Dios que está en Cristo Jesús. Va a resucitar de entre los muertos. Va a morir la muerte por todos, va a resucitar, va a superar al enemigo más tremendo que tiene el ser humano, que es la muerte. Y a partir de su resurrección se acaba la muerte, se acaba el poder de la muerte. Es mayor el poder que está en Dios, el poder de la vida, está en Dios y en todos aquellos que en Cristo Jesús, el verdadero poder de Dios, los que están unidos a Él, creemos en Él, seguimos los caminos que Él nos marca, verdaderamente la muerte no existe más. Ahora es vida y plenitud de vida. Sigamos el camino de la vida. Bueno, la enseñanza de nuestro Señor la analizamos siempre, hermanos, pero aquí es un capítulo donde una vez más se resalta precisamente aquello que el mismo Señor comenta en este caso a los suyos a propósito de su muerte y resurrección. Recordemos siempre que la resurrección del Señor es la piedra angular de la fe cristiana. Hay otro pasaje que se menciona en este otro párrafo, en este pasaje, en este relato que nos ofrece Mateo. Sí, cuando llegan a la casa en Cafarnaún, la casa de la suegra de Pedro, había ahí unos recaudadores de impuestos que se acercan a Pedro y le dicen:
¿Su maestro paga el impuesto? Sí, dice Pedro. Y cuando Pedro ingresa entonces a la casa, Jesús le pregunta. Y bueno, y Pedro le confiesa. Y Jesús, que ya se adelanta, porque sabe bien cómo acontecen los hechos, le dice a Pedro, fíjense esta pregunta, y vamos a ponernos un poco en el tiempo social, ¿no es cierto?, en que adviene nuestro Señor Jesucristo. Dime, Pedro, ¿a quién es lícito cobrar el impuesto? ¿A los hijos o a los extraños? Y a los extraños, digamos, a los extranjeros, a todos aquellos, ¿no? Sí, desde el punto de vista de de un juicio temporal, sin duda, no era lícito cobrarle precisamente a los nacidos en el pueblo, sino a aquellos en ese país, sino a aquellos que estaban, bueno, eran extranjeros, que eran esclavos, que eran personajes de otros países que habían sido dominados en contiendas y pagaban el impuesto al rey que presidía los destinos del país a donde estaban siendo servidores, y por lo tanto deberían pagar el impuesto a los extraños. Bueno, sí, uno diría, bueno, tanto Pedro como Jesús eran israelitas. El Señor, según la carne, era israelita, de la tribu de Judá. Pero aquí viene esto que es importante, para no escandalizar, y cuántas veces debemos tener en cuenta esto, ¿no? No es que uno resigne lo fundamental de su fe, por supuesto, pero muchas veces para, en cierto sentido, acortar la distancia con aquel que es extraño y por lo tanto a veces muy lejano, hacer ciertas concesiones, pero con un sentido muy positivo, sabiendo que es un resorte que debe tocarse para acercar al que está lejos, acercarlo un poco más a aquello para lo cual venimos a verlo. ¿Para qué vino el Señor a nosotros? El que estaba lejano no porque quiera estarlo, sino por la lejanía hacia la cual nos hemos elegido los miembros de la raza humana, de la vida que es en Dios y que por causa de la desobediencia del hombre se produce. El que se acerca es precisamente aquel que no tiene culpa, aquel que no es extraño, aquel que nos conoce, aquel que es el verdadero Rey. Y Él se acerca a nosotros. No nos pide impuesto, No. Fíjense de dónde sale aquello que el Rey que viene a nosotros paga por todos nosotros con una riqueza que es plena y absoluta para todos. Y de la palabra que sale de su boca, de la palabra que sale de su boca, igual que la moneda de plata que salió de la boca del primer pez que pescó según el mandato de Jesús Pedro en el lago. Paga el impuesto con esto, moneda de plata. Bueno, somos hijos, ¿no? Pero verdaderamente hijos de Dios somos finalmente, ¿no? ¿Y con qué podemos pagar? Que es una manera dicha en términos comparativos de pagar el impuesto para la vida. Y con la vida, no con otra cosa, no con sustitutos, pero para no escandalizar, bueno, Pedro veías esto, pero ya en esto que le manda Jesús a hacer a Pedro, hay una parábola, una comparación con aquello que debemos entender desde el punto de vista más profundo, desde el punto de vista de la fe y que nos revela la palabra de la fe por el Espíritu que Dios nos envía. La verdadera riqueza, ¿no es cierto? La verdadera identidad que nos acredita como hijos, no como extraños. Somos hijos de Dios, no somos extraños, somos hijos muy queridos. Pero paguemos el impuesto, vale decir, al César lo que es del César, sí, para que no se escandalice, pero a Dios las cosas que son de Dios. ¿Qué te parece, Patricia?
Pues mira, Miguel, como bien recordabas, nosotros hemos sido creados por amor, en el amor. Nuestro corazón se necesita saberse amado. Amado por quien nos creó, por nuestro Padre. Y en ese amor que nos hace sentirnos seguros, felices, pase lo que pase, es que tenemos que crecer. Y al crecer en ese amor, nos damos cuenta que tenemos que corresponder con amor. Amando al que nos creó y amando lo creado por Él, a nuestros hermanos. No hay otra manera de poder vivir en este mundo y de conocer la plenitud en el otro. Y sí, vos fíjate, por ejemplo, Patricia, recordaba palabras de San Pablo, ¿no? Quizá en este orden realmente. Fíjense, a los judíos me hice como si yo fuera judío, y a los griegos como si yo fuera griego. A todos me hice todo. Y no porque haya renunciado Pablo a la fe, que lo mueve y es el motivo de la vida y es la vida para él y es lo que él proclama, sino para ganar alguno para Cristo. Para ganar alguno para Cristo. Esa es finalmente la idea. El trabajo del verdadero ciudadano del reino de los cielos. Naturalmente la sabiduría nos indica siempre la manera de hablar, la manera de obrar, ¿no es cierto? Pero hagamos como dice la sabiduría en todo caso, porque eso es lo que hemos recibido de parte del Señor. ¿Qué te parece si agradecemos al Señor? Muy bien, Miguel. Te damos gracias, Padre Celestial, en el nombre santo de nuestro Señor Jesucristo. Te damos gracias, Padre, te pedimos perdón por nuestras faltas. Señor, pedimos tu bendición para este día, tu espíritu de sabiduría, tu espíritu de paz, tu espíritu de amor, en tu nombre santo, Señor, lo pedimos. Por Jesucristo, Señor nuestro. Amén. Y amén.